Buenas tardes, yo soy Carla Segier, licenciada en Psicología y estudiante de la licenciatura en Educación. Soy de Argentina y trabajo hace muchos años dentro de la inclusión escolar. Hoy vamos a hablar en esta semana de concientización de la educación inclusiva sobre posibles dificultades que podemos encontrar en nuestra aula. En estas podemos encontrar tres variantes. La primera es dificultades en el aprendizaje por problemas conductuales, dificultades en el aprendizaje por dificultades directamente académicas y dificultades en el aprendizaje por problemas emocionales y sociales dentro de nuestra aula. Vamos a comenzar hablando sobre las dificultades conductuales que podemos encontrar y vamos a brindar algunas herramientas que podemos tener nosotros como docentes en nuestra aula. Las dificultades que podemos encontrar en primera instancia en nuestros niños son, por ejemplo, la hiperactividad, ¿sí? Esto de el movimiento continuo en el aula, el no poder quedarse sentado. Esto obviamente influye en la concentración. Muchas veces uno como docente no se da cuenta que viene desde una dificultad y termina retando, ¿no? O queriendo poner un límite que el niño no lo puede resolver o elaborar justamente porque viene desde una dificultad, ¿sí? Aparte de la hiperactividad también podemos tener negativismo desafiante. Es esto de cuando nuestros niños no pueden elaborar sus emociones, ¿sí? De forma adecuada, por lo tanto desafían constantemente cuando lo que está pasando a su alrededor, en su contexto, en este caso en el aula, no es apropiado para él en ese momento. Por lo tanto, al no poder trabajar sus emociones, el niño lo que hace es ponerse en choque constantemente, tanto con sus compañeros como con sus diferentes docentes, sobre lo que le está pasando. Entonces nosotros como docentes podemos ver que es un niño que no llega a comprender cuáles son las reglas o los límites del aula. O este niño también puede ser que no tenga muy buen vínculo con sus compañeros, justamente por este desafío constante en los vínculos. También esto de la negación, el, por ejemplo, tener que hacer alguna actividad, y no es que no le salga la actividad, sino que no la quiere hacer porque en ese momento no es de su interés, entonces se niega a realizarlo, o negar a hacer actividades grupales, siempre teniendo en cuenta que dentro de estas situaciones hay algún diagnóstico que trabaje esta dificultad, ¿sí? También podemos encontrar desafíos, ¿no? Con nuestros alumnos dentro del aula sin un diagnóstico, obviamente. Pero bueno, obviamente se pueden elaborar de diferente forma. Nosotros también podemos encontrar conductas disruptivas, que no es lo mismo que justamente las conductas desafiantes que podemos encontrar. Esto de querer salir del aula todo el tiempo, el no querer tener, por ejemplo, sus útiles cerca de él, no querer prestar atención, pero no es porque no pueda, sino que porque en ese momento no está motivado para realizarlo. Entonces, obviamente tenemos un montón de dificultades más conductuales. Nosotros nos vamos a centrar en estas como para dar algunas herramientas cuando tenemos algunos niños con estas dificultades y que puedan realmente adquirir igual sus aprendizajes, que tengan igual vínculo con sus compañeros y obviamente un buen vínculo con nosotros, sus docentes. En esto nosotros podemos encontrar primero que el límite ponerlo de forma diferente, no desde una autoridad de forma como enojado, sino como mirarlo a los ojos, sí ser correcto, pero no justamente desafiarlo, ¿sí? A nuestro alumno, sino tratar de demostrar empatía sobre él, para que pueda comprender cuáles son los límites en ese momento de esa aula. También es muy importante en los problemas de conducta que nosotros podamos poner el límite, pero desde poder anticipar
qué es lo que nosotros vamos a realizar, tanto de forma de aprendizaje como de forma conductual. Por ejemplo, dentro de 10 minutos viene el recreo, hacer algún reloj que identifique cuándo es el momento de descansar. Entonces ahí puede tolerar un poco más el hacer la actividad. Sentarlo adelante muchas veces también influye positivamente por esto de que el docente lo puede un poco más mirar a los ojos, concentrarse un poco más en este alumno cuando está haciendo una exposición dialogada de aprendizaje. También es importante que nosotros podamos trabajar desde diferentes modificaciones de la conducta, esto de demostrarle, no poniendo a otro compañero, sino como uno poner el cuerpo como docente, como el niño debería sentarse, por ejemplo, o poder concentrarse. Y es muy importante también cuando tenemos estas conductas, muchas veces el trabajar, el sacar los reforzadores. Esto de si el niño sabemos que su disgusto, por ejemplo, es cuando estamos escribiendo en el pizarrón, bueno, a él le damos la actividad en papel en vez de escribirla en el pizarrón. Entonces estamos sacando justamente la situación que a él le emplea esta conducta disruptiva. Estas dificultades pueden ser desde no tener la comprensión necesaria para ese nivel educativo, el no poder focalizar la atención. También tenemos dislexia, discalculia y disgrafia, que tiene que ver con el no poder comprender cuáles son las letras que se están leyendo, no poder hacer sumas y restas, no poder comprender desde la lectura la consigna, pero sí desde la oralidad. Por lo tanto, cuando tenemos estas dificultades, obviamente hay muchas otras más, nosotros vamos a orientarnos justamente en el aprendizaje de forma concreta. Cuando tenemos estas dificultades, nosotros como docentes debemos realizar modificaciones, tanto en el contexto áulico como también podemos hacer modificaciones en el currículum del niño. Lo que nosotros vamos a trabajar desde el currículum es, por ejemplo, si el niño no puede comprender qué es la consigna, nosotros vamos a intentar modificar esta consigna o de forma concreta o desde otra accesibilidad. Por ejemplo, si no lo entiende de forma escrita, hacerlo de la forma oral, a ver si la puede comprender. Si ninguna de estas dos formas se puede hacer, lo que podemos trabajar es bajarlo un poco el nivel, hacerlo más concreto. Hasta se pueden hacer consignas de formas gráficas para que el niño pueda comprender lo que debe hacer. También podemos adaptar el contenido en el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos en un tercer, cuarto grado y un texto tiene más de 4 párrafos, poder dar la misma información, la idea no es cambiar el contenido, sino adaptarlo, y hacerlo, por ejemplo, en 2 párrafos. Poder resumirlo con palabras más sencillas, más concretas, y de nuevo hasta con dibujos se puede realizar para que el niño comprenda lo que nosotros queremos que aprenda en ese momento. Y para cuando nosotros queremos que el niño produzca, que eso muchas veces nos cuesta, poder adaptar también las consignas, no que siempre sean preguntas y respuestas de forma desarrolladas y de forma escrita, sino que podemos hacerlo de forma oral. Podemos armar párrafos que tengan solo palabras que agregar y no escribir todo un desarrollo. Podemos hacer unión con flechas de información importante, simple y concreta de la información que estamos dando. También podemos hacer múltiple choice, que el niño solo deba marcar cuál es la respuesta correcta. ¿Para qué? Para mostrarle justamente a nuestro niño que puede producir un contenido y no solamente escribiendo, que es justamente la dificultad que está teniendo en ese momento en el aprendizaje. También con los números podemos no solo hacer sumas y restas desde cuentas, también se pueden hacer con fichas de dominó, se pueden hacer con dados, podemos trabajar con manos de dedos. Hay un montón de accesibilidades de los números que podemos hacer, hasta de forma concreta, con frutas, con verduras, que el niño pueda llegar a producir el contenido sin tener que hacerlo de la forma tradicional que conocemos todos. Finalmente, podemos encontrar también dificultades sociales, emocionales dentro de nuestra aula. Podemos encontrar que el niño demuestre apatía, que es esto de no poder comprender lo que le está pasando a un otro, tanto par
como docente. También podemos encontrar desinterés al vincularse con todos los actores escolares. Podemos encontrar desmotivación hacia el aprendizaje, esto de no encontrar algo que le llame la atención para poder estar presente en las situaciones de aprendizaje. Podemos encontrar también dificultades para relacionarse y vincularse desde la oralidad con sus compañeros. Entonces nosotros como docentes primero debemos evaluar, ¿sí?, nuestra aula inclusiva, ver cuáles son los intereses de nuestros niños, que muchas veces son parecidos entre ellos y muchas veces no. Entonces poder saber cuáles son esas características que los hace único a esa aula, para saber desde dónde encarar muchos de los aprendizajes que necesitamos que sean sí o sí brindados en nuestra área. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos situaciones de aprendizaje que tienen que ver con el ambiente, la naturaleza, no solo hacerlo desde la oralidad y desde el diálogo, sino también el poner el cuerpo. Muchas veces por ejemplo, ir a hacer una huerta o poner el cuerpo cuando trabajamos cosas corporales, por ejemplo, involucrar el baile, involucrar el teatro, poner el cuerpo dentro de las situaciones de aprendizaje, hace que el niño empiece a tener motivación para adquirir el contenido que nosotros debemos dar. También, cuando tenemos dificultades entre vinculación entre los pares, lo que no podemos hacer es trabajar mucho en grupo, pero no solamente dejarlos trabajar en grupo, sino también nosotros ser docentes mediadores para que esa vinculación sea correcta, ¿sí? Poder, como habíamos hablado recién, esto de la modificación de la conducta. Muchas veces podemos trabajar situaciones de modificación de conducta, pero en grupo. Por lo tanto, hacemos que los otros compañeros tengan empatía por el niño que está teniendo dificultades para vincularse, y también el niño que está teniendo dificultades poder comprender lo que el otro siente, lo que le pasa cuando está teniendo estas conductas de desinterés o desmotivación. También muchas veces es importante, en todos los casos, trabajar de forma interdisciplinaria con el equipo de orientación, si la escuela lo tiene, ojalá que sí, y también con las familias y los terapeutas tratantes. Eso es muy importante para nosotros no tener una sola visión de nuestro niño dentro del aula, hablo en general en todo el curso, sino también para que nos puedan brindar herramientas de, por ejemplo, qué es lo que lo motiva, qué es lo que le gusta, desde qué sentido sensorial se siente mejor para aprender. Por ejemplo, muchos niños le llama más la atención lo que es oral, muchos otros lo que tiene lo visual. Entonces, el poder conocerlo interdisciplinariamente, familia, terapeutas y demás actores escolares, es muy importante para que nuestra aula inclusiva realmente sea inclusiva. Muchas gracias.